serie de escatología, que es el estudio de los últimos tiempos. Nosotros tomamos un mes al año, usualmente el mes de octubre, para reforzar todo lo que es la doctrina de la segunda venida de Cristo y de los tiempos finales. ¿Por qué hacemos eso? Porque en primer lugar es un mandato, tenemos que anunciar la segunda venida del Señor hasta que Él venga. Es un mandato para la iglesia. Una iglesia responsable es aquella que año con año está anunciando que Cristo viene pronto. Amén. Segundo lugar, porque tenemos claro que a medida que pasa el tiempo, hay un esfuerzo, y créame que no es un esfuerzo meramente humano, sino hay un esfuerzo también por parte de las tinieblas, por diluir el mensaje de la segunda venida de Cristo. Personalmente me sorprende en este año particular haber visto a algunos ministros salir a las redes sociales y asegurar fehacientemente de que muchas de las doctrinas que nosotros hemos tenido y que nos han acompañado por siglos en la iglesia, decir cosas como, nos equivocamos, la iglesia se equivocó. Entonces, cuando yo veo esas cosas, siempre pienso, bueno, es hora de reforzar las estacas, poner mejor el fundamento, porque nosotros vamos a las redes sociales, todos consumimos redes sociales, y es importante de que no importa lo que escuchemos, nosotros tengamos nuestros fundamentos bíblicos, amén, para que no seamos desviados de las doctrinas que están aquí en las Escrituras. Muy bien, veamos 2 de Tesalonicenses, capítulo número 2, verso del 1 al 2. Vamos a empezar a poner la base de lo que serán los 4 próximos miércoles, donde estaremos poniendo todo, repasando todo lo que tiene que ver con la venida de Cristo. Miren lo que dice Pablo acerca de esto. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro entendimiento, ni os acobardéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Y luego dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Pablo nos advierte de que para empezar no podemos dejarnos mover. Dicen las Escrituras, no podemos dejarnos engañar. Así de que le he titulado a la primera parte de nuestro estudio de escatología del mes de octubre, no te dejes engañar. Voltea a su vecino y dígale, no te dejes engañar. Vamos a dividir en 4 partes lo que será nuestro estudio teológico. El día de hoy voy a reforzar lo que es la doctrina del arrebatamiento de Cristo. La próxima semana, si el Señor me lo permite, vamos a ver todos los avances del globalismo, que son las señales antes del fin. Cómo el mundo se está preparando para recibir a un solo gobierno mundial. Eso lo vamos a ver la próxima semana. La tercera semana vamos a dar un énfasis para conocer lo que es todo el montaje del anticristo y cómo gobernará durante la tribulación. Y la última semana vamos a hablar sobre Israel. Israel es un indicativo bastante grande de lo que para nosotros representan las señales de los últimos tiempos. Eso va a ser en la última entrega. Entonces vamos ahora con la primera, no te dejes engañar. Para empezar, nosotros tomamos nuestra doctrina acerca del arrebatamiento de Cristo, especialmente de los escritos del apóstol Pablo. El apóstol Pablo en sus escritos es el que tiene la revelación completa acerca de este arrebatamiento.
Partiendo de las enseñanzas del apóstol Pablo, nosotros vamos a ver ahorita un cronograma que es el cronograma histórico que la iglesia protestante ha anunciado en los últimos 200 años. Nosotros creemos de que Jesús se manifestó en las 69 semanas de Daniel. Luego, después de ese evento, el siguiente evento profético que estamos a punto de ver es el arrebatamiento de la iglesia. Si usted ve ahí un marcianito allí, eso se pone porque muchas personas, una vez que la iglesia sea arrebatada, van a justificar la desaparición de millones de cristianos a través de esta teoría que han dado en el mundo ya en las últimas décadas, ¿verdad? Ahora, inmediatamente después del arrebatamiento de Cristo, entran 7 años en la tierra que se dividen en dos. Nosotros lo vimos el año pasado, que es la tribulación y la gran tribulación. Durante esos 7 años, mientras en la tierra se instala el gobierno de Cristo, el gobierno del anticristo, y también se abren los sellos apocalípticos, los creyentes en el cielo estarán disfrutando de algo que se llama el tribunal de Cristo. ¿Y por qué uso la palabra disfrutando? Bueno, porque en el tribunal de Cristo todos vamos a recibir nuestra recompensa por haber amado, seguido y servido a nuestro Señor Jesucristo. Luego de eso, también en esos 7 años, la Biblia enseña que habrá una boda en el cielo. A esa boda se le denomina la boda del Cordero, donde la iglesia oficialmente se casa con nuestro Señor Jesucristo. Ahora mismo nosotros somos la novia del Cordero, pero ese día nos convertiremos en la esposa del Cordero. Inmediatamente después que terminen los 7 años de tribulación, la Biblia enseña que Cristo volverá nuevamente a la tierra. Recuerda que en el arrebatamiento nosotros nos encontramos con el Señor en las nubes. ¿Ok? Jesucristo todavía no viene en su segunda venida, donde dicen las Escrituras que todo ojo le verá, sino hasta después de la gran tribulación. En esa segunda venida, las Escrituras dicen que Él viene específicamente por 2 razones. Número 1, a salvar a Israel, que estará atravesando el momento más crítico de su historia desde que fue llamado pueblo de Dios. Luego eso lo vamos a ver nosotros en la tercera entrega de nuestro estudio. Muy bien. Inmediatamente después se abre lo que será un periodo al que la Biblia lo enseña como 1000 años, donde Cristo y su iglesia gobernarán el mundo por 1000 años. Luego de esos 1000 años habrá una resurrección, una otra resurrección, donde todos los que han vivido y murieron sin Cristo serán resucitados para enfrentar un juicio final. Y después de eso, la Biblia nos enseña y aparece por fin la eternidad, el cielo nuevo y tierra nueva. Entonces, esa es la cronología de los eventos en los que nosotros hemos creído históricamente. Nuestra iglesia ha creído y seguirá creyendo. Muy bien. Ahora, muchas personas están tratando de enseñar que esa no es el orden de los eventos futuros, y para eso una de las cosas que ellos dicen es que Pablo se equivocó. Están tratando de desacreditar las enseñanzas de Pablo, y si se puede desacreditar las enseñanzas de Pablo, entonces acerca del arrebatamiento, toda la línea profética también se tiene que mover. Entonces, para esto tendrían que pasar 2 cosas. Número 1, tendrían que desacreditar los escritos del apóstol Pablo, lo que significa que son el 30% de nuestro Nuevo Testamento.
Si usted elimina las enseñanzas del Pablo del Nuevo Testamento, usted va a eliminar, tiene que eliminar el 30% de nuestro Nuevo Testamento. Y número 2, hay que hacer también un esfuerzo por recontextualizarlas, ya, sacarlas fuera del contexto que las Escrituras propiamente lo hablan, tal y cual, para darle una nueva recontextualización. Entonces, en vista de esto, la pregunta que vamos a contestar el día de hoy es: ¿qué pasa cuando el creyente deja diluir su esperanza en la pronta venida de Cristo y el arrebatamiento de la iglesia? Si ahora mismo usted y yo decidimos, bueno, el arrebatamiento ya, ese tema no me interesa, dicen por ahí que es puro invento de Pablo, que eso no tiene ningún peso, vamos a ver 5 o 6 consecuencias si nosotros nos dejamos envolver por esa narrativa. ¿Por qué entonces no podemos dejarnos de mover de la fe que hemos tenido acerca de los eventos escatológicos, tal y como los hemos recibido? Déjenme darles 6 razones. Razón número 1. La primera razón por la que nosotros no podemos dejarnos mover de nuestro fundamento es porque esto causaría en la vida de los creyentes una desmotivación espiritual para la santificación. El apóstol Pablo dijo en una ocasión que el que cree en estas cosas se santifica. Mire esto qué interesante. Cuando las personas dejan de creer que el arrebatamiento, la venida de Cristo está cerca, número 1, se puede sentir desalentado y sin un sentido de urgencia en su vida espiritual. Ya no hay una urgencia. Número 2, puede llevar a descuidar la devoción personal y también el crecimiento en la fe. Mire lo que dice, por ejemplo, 1 Corintios, capítulo 15, verso 32. Dice: si como hombre he luchado en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Mire, la generalidad es que el ser humano, ante una duda acerca de las cosas que no ve, las cosas espirituales que no ve, la tendencia no es a santificarse más. La tendencia será a relajarse más en su santificación. Porque si Cristo no viene, porque si la iglesia va a pasar por la tribulación, si no hay arrebatamiento, ¿para qué me voy a esforzar en continuar una vida buscando la santidad, sin la cual dicen las Escrituras que nadie verá al Señor? Una de las cosas que alienta al pueblo de Dios a santificarse es precisamente la esperanza que tiene que en cualquier momento, en el momento menos esperado, el Señor suena la trompeta para su iglesia. Eso ha hecho a lo largo de los siglos que muchos creyentes vivan una vida con cuentas al día. Ahora, si una persona dice, no, Cristo no viene, la iglesia pasa para el arrebatamiento, pasa por la tribulación, no hay arrebatamiento, entonces la generalidad de la naturaleza humana será relajarse, no santificarse. Entonces, cuando nosotros adoptamos esto de estas nuevas creencias, estamos no solamente adoptando un sistema de creencias, sino que también estamos afectando nuestra santidad, nuestro carácter, nuestra determinación para santificarnos. Mire lo que dice 1 Tesalonicenses, capítulo 4, verso del 16 al 18. Le voy a leer bastante Biblia, así de que esté atento. Mire lo que dice 1 Tesalonicenses 4, del 16 al 18.
Por tanto, dice, el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo van a resucitar primero. Luego nosotros, los que estamos vivos, los que hayamos quedado, seremos, como dice, arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Ahora dice el apóstol Pablo, en vista de esto, en vista del hecho que vamos a ser arrebatados, consuélense los unos a otros con estas palabras. El arrebatamiento de la iglesia, la doctrina del arrebatamiento de la iglesia debe de producir consuelo y esperanza en la vida de los creyentes. Para eso está. Pero cuando uno remueve esa esperanza y comienza a decirle a la iglesia que la iglesia pasará por la gran tribulación, ¿cómo se supone que la iglesia del Señor va a consolarse mientras espera la venida del Señor? No hay manera de consolarse. Si a usted le dicen de que y cuando veamos la gran tribulación en la tercera entrega, usted no va a querer estar aquí. Usted no va a querer, usted no le va a dar sentido. ¿Por qué estar aquí la iglesia? ¿Para qué va a estar aquí la iglesia? Razón número 2 por la que nos debemos de mantener firmes. Y esto es muy importante. Si se distorsiona una, se tiene que distorsionar todas las doctrinas fundamentales. ¿Ok? Le voy a dar un ejemplo. Si la iglesia pasa por la tribulación, automáticamente tengo que dejar de creer que la sangre de Cristo me hace libre de toda condenación. ¿Y cuántos creen que la sangre de Cristo nos libra del pecado y de la condenación? Amén. Pero si nosotros creemos que no va a haber arrebatamiento, que la iglesia va a pasar por la tribulación, entonces no tiene sentido creer que la sangre de Cristo me limpia de la condenación, me libra de la condenación. Le voy a explicar. Miren lo que dice Apocalipsis, capítulo número 6, versos 16 y 17. Aquí está hablando del tiempo de la gran tribulación. Esta es una visión del apóstol Juan de esos 7 años de tribulación. Y miren lo que dice el apóstol Juan. Y decían a los montes, o sea, los moradores que estén en la tierra durante la tribulación, decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escóndanos del rostro de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque ha llegado el gran día de su ira, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Ok, aquí vemos que el tiempo de la gran tribulación se le llama el día de la ira del Cordero. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que aquí tenemos que tener claridad? La ira de Dios no es para su iglesia, es para los impíos. Dios no está airado con su iglesia. Si la iglesia pasa por la tribulación, ¿qué significa esto? Que Dios tiene una pugna contra nosotros, su iglesia, que está airado con su iglesia. Mire lo que dice Primera de Tesalonicenses capítulo 5 verso 9. Hablándole Pablo a la iglesia, le dice, léalo conmigo, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar ¿qué? Salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Que está más que claro que Dios no está airado con su iglesia. Esto es un patrón que se repite a lo largo de la historia bíblica. Dios tiene tratos preferenciales entre las personas que lo aman y le sirven de aquellos que no. Y se lo podría probar con muchos pasajes. Por ejemplo, cuando Dios
trajo el diluvio, que fue el primer juicio universal de Dios en la tierra, no todos perecieron. Dios salvó a una familia en específico. Dios no le dio el mismo trato a Noé, que era el único justo de su generación, que al resto de las personas. Cuando vino hambre sobre la tierra también, si ustedes se leen en Génesis, la Biblia dice que Dios manda primero a José para preparar una provisión para que su pueblo Israel no se fuera en el castigo que se estaba ejecutando en ese momento a través de la hambruna. Y así usted puede encontrar a lo largo de las Escrituras una y otra vez un patrón de Dios. Dios salva del juicio a los suyos. Dios no permite que los suyos entren en el mismo juicio que los impíos. Mire lo que dice aquí Salmo capítulo 7, verso 11. Dice, léalo conmigo: Dios es juez justo y Dios está airado ¿contra quién? Contra el impío. ¿Cuántos días? Todos los días. Pero veamos qué dice aquí Efesios capítulo número 2, verso del 3 al 5. Dice, hablando Pablo acerca de la condición del ser humano sin Cristo y cómo vive en pecado, Pablo dice, en este tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza objeto de la ira. Esa es la condición del ser humano antes de Cristo, sin Cristo, objetos de ira. Pero mire lo que sigue diciendo Pablo. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecado. Por gracia, dice, ustedes han sido salvados. Ahora mire lo que dice acá. Dice, ustedes eran aquellos, pero ahora son hechos salvos. Dios no tiene el mismo trato del pecador con el justo, con el que ha sido justificado. Si la iglesia pasara por la gran tribulación, recibiríamos exactamente el mismo trato que todos. Entonces, ¿cuál es el sentido? ¿En qué nos diferenciamos? Razón número 3 por la que no debemos dejarnos mover de nuestra doctrina. Cuando uno baja la barra de la doctrina fundamental y la relaja y dice algo como lo que ahora están diciendo, ¿qué es lo que sucede con la iglesia? Bueno, se reduce la urgencia en la evangelización y el discipulado. Si Cristo no viene, si la iglesia va a pasar por la tribulación, ¿cuál es el sentido de la evangelización entonces? ¿Para qué evangelizamos? ¿Para qué insistimos? ¿Para qué llamamos a los hombres y a las mujeres a que conozcan a Cristo? ¿Para qué nos vamos a esforzar? Mire lo que dice acá. Ahora, antes de dar el pasaje bíblico, mire esto que interesante. Si nosotros, que somos los evangelizadores, ya no sentimos urgencia de predicar el mensaje, mucho menos vamos a transmitir urgencia y esperanza en el mensaje que damos a otros. En el momento en que su iglesia, la iglesia de Cristo, deja de sentir que este mensaje es importante que la gente lo escuche para que se pueda salvar de las cosas que van a venir sobre este mundo, nos relajamos, dejamos de evangelizar o podemos evangelizar pero sin pasión. ¿Por qué? Porque ¿para qué? Pero mire lo que dice aquí las Escrituras en Mateo capítulo 24, verso 14. Dice así: y este evangelio del reino se tiene que predicar, se predicará, dice, en todo
el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Ahora quiero decirle algo. Cuando nosotros pensamos en la predicación del evangelio a todas las naciones, generalmente uno trabajaba con el formato de que en cada nación íbamos a plantar iglesias para que la gente conociera del evangelio. Pero aún al día de hoy hay muchos países en el mundo que no dejaron que la iglesia entrara para hacer su misión evangelística. Y no digamos que muchos países en el mundo, hay muchos sectores de la vida social cotidiana que impiden que la iglesia haga obra evangelística. Por ejemplo, yo me acuerdo cuando yo llegué a trabajar por primera vez, a la última institución en la que trabajé antes de trabajar para Osana, yo entro y me acuerdo que mi jefa me dice: Aida, yo sé que sos Osana, me dice, y te quiero pedir un favor. Esta es una iglesia laica, esta es una empresa laica, no tenemos religión. Así que te pido por favor de que aquí no me traigas ni material ni hables con otros compañeros acerca de tu fe. ¿Estamos claras? ¿Qué le iba a decir? Necesitaba trabajar, estoy clara. Y ahí fue una de las primeras veces en mi vida que me encontré con obstaculización oficial para predicar el evangelio, aunque fuera de uno a uno. Entonces tenemos que estar conscientes de que al sol de hoy hay muchas regiones en el mundo donde el evangelio no entra. Entonces usted dirá: si eso es así, entonces falta un montón para que Cristo venga. Porque hay tantos lugares en el mundo que faltan 10, 15, 20 años. Ya no, hermano. El evangelio ahora se predica en todo el mundo, a través de las redes sociales, del internet. Ya no hay rincón en este planeta que no pueda escuchar el mensaje del evangelio. Hace poco estaba viendo algo sumamente interesante. Una tribu en las Amazonas de Brasil. Nunca había llegado la tecnología, pero una especie como de cacique de la tribu dijo para sí: no, yo tengo que llevar, y contactó a algunas empresas, a la empresa de Starlink, para que pusiera internet. Llegaron y le dieron literalmente un teléfono móvil a cada uno de ellos. Actualmente está contabilizado que más de 6.5 billones de personas tienen un teléfono inteligente. Los otros serán niños, infantes o personas, digamos, ancianas que de repente y no tienen el acceso, o las más remotas tribus no tendrán. Pero de ahí 6.5 billones de personas ya tienen acceso a un celular. Por eso es de que la iglesia tiene que aprovechar el recurso y hacer su evangelismo también a través de las redes. Hay lugares donde usted no va a poder evangelizar, pero si usted pone en su estado que Cristo viene pronto, si usted pone en su estado de que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida y nadie llega al Padre si no es por Él, si usted pone en su estado que solamente en Cristo hay salvación, usted está evangelizando y se está cumpliendo lo que dice la profecía. Este evangelio del reino se va a predicar en todo el mundo como testimonio a las naciones, y entonces vendrá el fin. Esto, queridos hermanos, ya es una profecía cumplida. Esto ya se predica en todos lados. Nosotros recibimos, como estamos asociados a las misiones en las asambleas de Dios, generalmente recibimos reportes de los misioneros que están en todos esos países donde no pueden
predicar el evangelio abiertamente. Y ellos lo que están diciendo es que la gente está recibiendo el mensaje a través de las redes sociales. Entonces, esto es una profecía cumplida. Por eso es que no podemos dejar que diluyan nuestra fe y nuestra esperanza de la venida de Cristo. Razón número 4. Cuando la iglesia deja de creer en la segunda venida de Cristo, en el arrebatamiento, esto va a producir en la vida del creyente y de la iglesia un impacto emocional negativo. Impacto emocional negativo. Mire todas las veces que Pablo asoció la noticia del arrebatamiento de la iglesia con emociones como esperanza, alegría. Le voy a dar algunos ejemplos que saqué. Número 1, veamos primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 16. Dice, porque el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Los muertos en Cristo, que dice, van a resucitar primero. Luego nosotros, los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor para siempre. Por tanto, dice Pablo, consolaos unos a otros con estas palabras. Hay otras traducciones que dicen, anímense los unos a los otros con estas palabras. Mire, uno de los fenómenos que más me parece a mí realmente triste es ver cuando uno le predica a las personas que Cristo viene pronto, de que el arrebatamiento puede ser ya en cualquier momento. El pueblo de Dios, en su generalidad, aunque usted no lo crea, en vez de sentirse animado, se siente deprimido. Yo vivo diciéndole a todo el mundo a cada rato, ay, ojalá que venga el Señor pronto. ¿Y sabes lo que la mayoría de la gente me dice? Ay, no, todavía no. Todavía no. Hay una resistencia en la mayoría del pueblo de Dios a querer, a desear, a anhelar, a encontrar ánimo en el hecho de que usted será arrebatado. Quizás cuando veamos la tercera parte y les cuente lo que será la gran tribulación, la próxima vez que le diga Cristo viene pronto, usted va a decir amén, que venga ya. ¿Sí o no? Hay un emocionado, gracias, una voz que clama en el desierto. Prepara el camino del Señor. Veamos lo que dice primera de Tesalonicenses 5 del 9 al 11. Mire lo que dice. Porque Dios no nos destinó a sufrir el castigo, sino a recibir la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él murió por nosotros, para que en la vida o en la muerte vivamos junto con Él. Por eso dice, anímense y edifíquense unos a otros, tal como lo vienen haciendo. Ahí está, anímense. El creer en el arrebatamiento de la iglesia y el creer de que no pasaremos por la gran tribulación debe ser un motivo de ánimo para su vida y para la mía también. Sigamos. Filipenses 3, verso 20 y 21. Mire lo que dice. En cambio nosotros somos, ¿qué dice? Ciudadanos del cielo, de donde ¿qué? Anhelamos recibir al Salvador y al Señor Jesucristo. ¿Cuánto anhelan de verdad recibir al Señor? Amén, amén. Mire lo que decía Pablo. ¿Por qué Pablo estaba emocionado acerca de este tema? Dice Pablo, Él transformará nuestro cuerpo miserable. Ayer fui donde el médico y me dice, tengo que hacerle un montón de exámenes y vamos a hacer unas cosas ahí. Y cuando salí, yo entré creyendo que estoy en mi mejor condición física.
Y me dice eso la doctora, ¿cómo salí? Ponchada. Cuerpo miserable. ¿Pero qué dice la Biblia? ¿Qué va a pasar? ¿El Señor qué va a pasar? Lo va a transformar, dice, para que sea como su cuerpo glorioso. ¿Sabe cómo fue el cuerpo glorificado de Cristo? Bueno, léase los últimos capítulos en los evangelios. ¿Qué dicen los últimos capítulos del evangelio? Jesús entraba en lugares a puertas cerradas. Jesús subió al cielo sin ayuda de ángeles. Jesús comió, también comió. Mire, eso es algo bonito del cuerpo glorificado que vamos a recibir. Usted va a seguir comiendo. Pero esta vuelta ya no le va a pasar todo lo que le pasa, ni a mí tampoco, ¿verdad? Por lo que uno come. Entonces Pablo dice, cuando eso suceda, nuestro cuerpo, este cuerpo miserable, dice, va a ser transformado por el cuerpo glorioso mediante el poder con que somete a sí mismo todas las cosas. Entonces, cuando las personas viven sin esperanza, imagínese usted que ahora usted adopta esa doctrina que anda en las redes sociales, que dice, no, Cristo no viene, la iglesia pasa por la tribulación. ¿Qué va a pasar con usted como creyente cuando comienza a contemplar la idea de que la ira de Dios usted la va a vivir? Número 1, se va a desmotivar. Número 2, se va a deprimir. Cuando una persona vive sin esperanza en este mundo, esas son las consecuencias. Va a andar ansioso, va a tener falta de resiliencia, no va a aguantar las adversidades en su vida con estoicismo. Va a vivir también un nihilismo, que significa que la vida no tiene sentido, ¿para qué vivir? Y va también a mermar su capacidad de proyectarse hacia el futuro. Por eso es que tenemos que mantener esta esperanza. Número 5, ¿por qué nosotros debemos mantener esta esperanza? Porque si no lo hacemos, esto va a generar un enfoque menor en lo celestial y más en lo terrenal. Mire, cuando nosotros recibimos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, nuestra ciudadanía fue cambiada automáticamente. Las Escrituras dicen de que nuestra ciudadanía está en el cielo. Y usted dirá, pero ¿cómo es que está en el cielo mi ciudadanía si yo estoy viviendo en la tierra? Bueno, yo tengo familiares que son ciudadanos americanos y viven en Nicaragua. ¿Ya? El hecho de que usted viva en un lugar no le quita que sea ciudadano de otro. Entonces, usted y yo estamos aquí, pero nuestra ciudadanía quiere decir nuestros derechos como hijos de Dios del reino celestial están en el cielo. Ahora, si esto no pasa así, mire lo que dice acá, Mateo 6, 19 al 21, mire lo que dijo Jesús. Las personas que están aferradas a esta tierra, mire lo que pasa. Jesús les dice a sus hijos, no acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen y donde los ladrones se meten a robar. Más bien acumulen para sí tesoro en el cielo. ¿Qué significa esto? Que nosotros debemos de vivir nuestra vida terrenal pensando y trabajando para la celestial. Ahora dice, ni los ladrones se meten a robar, porque donde esté tu tesoro, ahí estará tu corazón. Si para mí todo lo que yo puedo disfrutar como ser humano es aquí en la tierra, mi corazón va a estar pegado aquí, va a estar pegado a este mundo. ¿Ya? Pero si yo estoy con los ojos puestos en el cielo, si para mí ser ciudadano del cielo es el tesoro y el privilegio más grande que como ser humano puedo tener, ahí va a estar mi corazón también.
Entonces uno decide que va a amar más. ¿Va a amar más su ciudadanía terrenal o va a amar más su ciudadanía celestial? Miren lo que dice acá, sigamos, Colosenses capítulo 3, verso del 1 al 4. Pablo también refuerza la idea y dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de la tierra, ¿verdad que no? ¿Qué debemos de buscar? Las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Veamos otro pasaje para los que tienen todavía duda de que su ciudadanía principal no es en la tierra, sino en el cielo. Mire lo que dice Filipenses 3:20. Mas nuestra ciudadanía está ¿dónde? En los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Y aquí quise darme más gusto de poner pasajes porque me encanta esta idea. Me encanta la idea de saber de que nosotros no estamos viviendo solamente para una experiencia terrenal. Todos nosotros estamos viviendo para encontrarnos con una experiencia eterna y celestial. Si usted solamente vive para su experiencia terrenal, coma y beba que mañana va a morir. No pasa nada. Pero si usted vive para una experiencia celestial, entonces nos santificamos y esperamos al Señor. Amén. Mire lo que dice acá. Hebreos 13:14. Porque aquí dice el escritor de Hebreos, no tenemos una ciudad permanente, sino que buscamos, que dice, la venidera. Este no es su lugar final. Estamos en búsqueda, que dice, de la ciudad venidera. Los que anulan la doctrina del arrebatamiento, quiero decirle algo, están enfocados en este mundo. Este mundo es todo lo que existe para ellos y no tienen esperanza en nada fuera de aquí. Mire lo que dice acá, Filipenses 3, del 18 al 19. Pablo dice, porque como les he dicho a menudo, o sea, esto era algo que Pablo repetía y repetía. Ahora, dice, lo repito incluso con lágrimas, dice Pablo. Muchos se comportan como enemigos de la cruz de Cristo. Su destino es la destrucción. Su Dios es su estómago. Y se enorgullecen de lo que es su vergüenza. Solo piensan en lo terrenal. Cuando una persona empieza a pensar solamente en este mundo, en lo terrenal, ¿para qué está viviendo? Para su estómago y para su experiencia en la tierra. Entonces Pablo dice, una persona que piensa así, ¿qué es? Enemiga de la cruz de Cristo. ¿Ok? Muy bien. La razón número 6 y la última, ¿por qué no debemos dejarnos mover de que la iglesia será arrebatada de esta doctrina? Y aquí está la más obvia, tal vez por la que debía haber empezado, pero como a uno siempre se le queda lo último, usted va a salir de aquí, ¿qué dijo la pastora? La 1, la 2, la 3. Así es, así somos. Entonces dejé la principal para el final, porque esa es la que se nos va a pegar. La razón número 6 es porque está en la Biblia. Dígale a su vecino, está en la Biblia. O sea, usted tiene que arrancarle las páginas a la Biblia para negar esto.
Mire lo que dice, ¿qué más claro que esto puede haber acerca de este tema? Mire lo que dice 1 Tesalonicenses 4, 16 al 17. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Yo no le hallo ninguna falla a esta lógica. O sea, ahí está. Tengo que forzar demasiado el texto para decir de que lo que quiso decir ahí Pablo no era literal, era simbólico. Habría que tener una imaginación y creatividad bárbara para sacar de algo tan claro como esto una alegoría. Esto es literal. Ahora, hay personas que dicen, no, esto no, la iglesia se equivocó en esta doctrina. Esta doctrina, dice, tiene apenas 200 años de circular en la iglesia cristiana. Eso es lo que están diciendo ahora. De que tenemos que eliminar la doctrina del arrebatamiento porque apenas tiene 200 años de estar en la plataforma teológica de la iglesia. Le voy a dar otra doctrina que también tienen 200 años o menos, pero a esas no las eliminan. Con esas no tienen ningún problema. Por ejemplo, la doctrina del arrebatamiento pretribulacional tiene menos 200 años. El dispensacionalismo, que es dividir en varias etapas el plan de Dios en las Escrituras. La predestinación e interpretación futurista del Apocalipsis también tiene menos de 200 años. La sanidad divina y el avivamiento pentecostal tiene 200 años, menos de 200 años. La relación entre la fe y las obras como doctrina tiene menos de 200 años de estar siendo enseñada en la iglesia. La doctrina de la guerra justa, o sea, ¿cómo la gente puede ir a hacer guerra de una manera justa? No se predicaba antes, ni se miraba en la Biblia, tiene menos de 200 años. La comprensión del papel del Espíritu Santo en la vida del creyente tiene menos de 200 años de ser doctrina. Y la teología de la creación y la evolución, en contraste con la evolución, también tiene menos de 200 años. La pregunta es, ¿por qué a ninguna de estas la cuestionan ni la invalidan, pero el arrebatamiento de la iglesia sí? Solo podemos concluir que a Satanás no le interesa que la iglesia se prepare para algo que es inminente y que va a suceder pronto. Nos quiere relajados, nos quiere apegado a la tierra, nos quiere aquí, sin esperar irnos allá. Ahora, el hecho de que una doctrina tenga menos de 200 años de estar siendo comprendida en esa formalidad la anula, ¿no? Le voy a dar un ejemplo rapidito. La ley de la gravedad. La ley de la gravedad fue no descubierta, sino que fue o que se logró alguien, este hombre Newton, logró explicar cómo era. Le dio fórmulas, números, todo, en 1687. Antes nadie hablaba de la ley de la gravedad. Fue hasta 1687 que se formalizó la teoría de la ley de la gravedad. Ahora, porque empezó en 1687 la gravedad a ser entendida científicamente, quiere decir
de que antes la ley de la gravedad no existía. La ley de la gravedad ha estado con el ser humano desde su creación en la tierra. Entonces, son argumentos que nosotros tenemos que aprender si queremos ayudar a los creyentes que sí están creyendo en estas nuevas posiciones, a debatirlas. Otros dicen, es que la palabra rapto no aparece en la iglesia, en la Biblia, no aparece la palabra rapto. Por eso, si no aparece la palabra rapto, entonces, ¿cómo lo podemos hacer doctrina? Le voy a dar algunas otras doctrinas que tienen palabras o frases que no aparecen en la Biblia y no por eso dejan de ser sana doctrina. Número 1, la Trinidad. Busque en la Biblia la palabra Trinidad, no la va a encontrar. Pero el hecho que la palabra Trinidad no aparezca en la Biblia no quiere decir que Dios no sea Padre, Hijo y Espíritu Santo. Otra, la salvación por gracia, así se titula la doctrina. Usted no va a encontrar esas 4 palabras juntas en la Biblia. Va a encontrar todo lo que implica la conclusión de esa doctrina, pero no va a encontrar la frase específicamente. No va a encontrar la necesidad de una relación personal con Cristo. No va a encontrar la fe sola, que solamente tenemos que tener fe para ser salvo, porque no es por obra, sino es por fe. No va a encontrar la palabra segunda venida. Lo más parecido que usted va a encontrar cuando Cristo aparezca por segunda vez, pero no encuentra segunda venida junta. Tampoco va a encontrar las 2 palabras juntas, el nuevo nacimiento. Pero eso no quiere decir de que no es una doctrina que tenga validez. Entonces, queridos hermanos, con esto concluyo. El tema aquí es afirme y refuerce su fe en que Cristo viene pronto y puede ser en cualquier momento. Y dice la Biblia, en un abrir y cerrar de ojos nos encontramos con Él en las nubes. No se deje engañar.